Días, tardes y noches a todos. Yo soy Ignacio y en este video les voy a explicar 5 pseudocódigos fáciles y sencillos para que ustedes los puedan hacer en su casa en PCInt. Pero bueno, empecemos. El primer pseudocódigo que tenemos es sobre un área de recursos humanos que necesita identificar empleados con horas extra porque la empresa quiere otorgarles un bono a esos empleados que tienen más de 40 horas durante la semana, que tengan más específicamente más de 10 horas extra, o sea, que tengan 11 horas, por ejemplo, más de 10 horas extra. Entonces, o hacer que alguien haga un sistema de administración para esa empresa. Bueno, empecemos con la declaración de variables. Primero vamos a definir el total de empleados y el contador de empleados como número entero. Total de empleados para poder ingresar la cantidad de empleados que vamos a querer a evaluar. El contador de empleados para que vaya contando esos empleados que nosotros pongamos. Después definimos las horas trabajadas, que son las horas que vamos a poner que trabajó un empleado. Y las horas extra, que son las horas extra que trabaja un empleado. Como números reales, porque pueden tener números decimales. Y por último vamos a definir el nombre como carácter. Va a aparecer el nombre de los empleados en el algoritmo. Pero bueno, primero vamos a inicializar un contador de empleados para que vaya contando los empleados que deseemos evaluar. Para que vaya contando cada uno de los empleados que vayamos evaluando. Bueno, primero vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de empleados que quiera evaluar. Entonces aquí el algoritmo va a poner esa es la cantidad de empleados a evaluar. Esto, por cierto, es para que sea más bonito el código, para separar el código de los textos, como pueden ver acá, se ve más bonito. Entonces, solo eso. Bueno, después le pedimos al algoritmo que lea el total de empleados que nosotros queramos evaluar. Ahora vamos a aplicar una estructura repetitiva mientras para hacer la lista de empleados, para revisar la lista de empleados. Entonces, mientras el contador de empleados es el que va contando los empleados, sea menor igual a el total de empleados que nosotros vayamos a poner, se va a hacer lo siguiente. Entonces, vamos contando cada uno, o sea, vamos teniendo como un orden. Primero vamos a escribir al algoritmo que escriba el nombre de empleado con el que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que escriba empleado número contador de empleado, que es el empleado que estamos evaluando. Después pedimos que ingrese el nombre del usuario, el empleado. Entonces vamos al algoritmo que escribe ingrese el nombre, que después lea el nombre. Después pedimos que ingrese las horas que trabajó ese trabajador, ese empleado. Entonces decimos que escriba, ingrese las horas trabajadas en la semana, lea las horas. Ahora, vamos a poner una estructura condicional si para esto. Si las horas trabajadas son mayores a 40, entonces significa que está trabajando horas extra. Entonces, tenemos que calcular cuántas horas eso realmente es empleado para saber si hay que darle un bono o no. Entonces, para calcular horas extra, lo que vamos a hacer es restar las horas trabajadas, que por ejemplo yo pongo y si son más de 40, 60, se van a restar por las 40 horas. Esto solo va a pasar si las horas ahora son mayores a 40, como lo ven acá. Bueno, tenemos una estructura condicional si anidada por si pasa lo siguiente. Si las horas extra son mayores a 10, porque como les explica acá, solo se les puede otorgar bono a quienes trabajaron más de 10 horas extra. Entonces, pasa lo siguiente. Si horas extra es mayor a 10, entonces pedimos al algoritmo que escriba el nombre del trabajador, recibe un bono mayor por trabajar tales horas extra. Por ejemplo, 11 horas extra, recibe bono. Pero si no pasa eso, si el trabajador solo trabajó 9 horas o 10 horas justas, entonces va a escribir
el trabajador recibe un bono normal porque no superó las más de 10 horas extras para recibir bono, ya que trabajó tales horas extra, 9 horas extra, por ejemplo. Bueno, si no pasa nada de esto, ni que trabajó horas extra ni nada, decimos al algoritmo que escriba: el trabajador no recibe bono esta semana porque trabajó tales horas, trabajó o más horas, no, o trabajó o 40 horas o menos de 40 horas. Bueno, y al final del algoritmo vamos a poner esto para que vaya contando los trabajadores que vamos evaluando. Entonces vamos a ir aumentando el contador según cuántos empleados pidamos. Entonces, cuando ya terminemos de evaluar un empleado, el contador de empleados va a ir subiendo hasta llegar al total de empleados que nosotros vayamos quisiera y quisimos evaluar. Entonces, ¿cómo va a ir aumentando el contador? Entonces, contador de empleados va a ser igual a contador de empleados más uno. Y así sucesivamente hasta que llegue, por ejemplo, a 3 empleados. Nosotros quizá queramos evaluar. Pero bueno, acabando todo esto, por ejemplo, evaluamos 2 ya, terminamos. Entonces, mostramos un mensaje final diciendo que acabamos el algoritmo. Por ejemplo, acá, escribir revisión de empleados finalizada. Y ahí acaba el algoritmo. Vamos a ejecutar este algoritmo para ver cómo nos quedó. Pero bueno, aquí nos explica el problema que está pasando. Entonces, vamos a ver. Ingrese la cantidad de empleados. Yo voy a poner 2. Empleado número 1. Ingrese el nombre del empleado. Di AA. Ingrese las horas trabajadas en la semana. Empecemos con alguien que trabajó 40 horas. Trabajó 40 horas. No recibe bono esta semana porque trabajó 40 horas. Trabajó menos o igual de 40 horas. Ahora ingrese el nombre del empleado, número 2. QQ2Q, yo que sé. Ingrese las horas trabajadas en la semana. Pongamos 51 horas para que sean 11 horas. Ahí está. Recibe un bono mayor por trabajar 11 horas extra. O sea que trabajó más de 10 horas, recibe un bono mayor. Bueno, espero que les haya gustado este primer código. Ahora vayamos por el segundo código. El segundo código es sobre un gerente que quiere calcular el total de ventas semanales de cada vendedor. Que ha hecho cada vendedor hasta alcanzar una meta mensual de $50,000. O sea, que vaya repitiendo las ventas hasta alcanzar la meta de $50,000. Entonces, si el vendedor... Acá. Si entonces el vendedor supera la meta de $50,000, se le da una comisión extra. Por favor, ayuda al gerente con un sistema de cálculo. Bueno, vamos a hacer el sistema. Primero vamos a declarar variables. Entonces definimos ventas semanales, total ventas, el total de las ventas que vamos acumulando y la meta como números reales, porque pueden tener decimales. Y vamos a definir el nombre del vendedor como caracteres, como carácter. Ahora vamos a inicializar la meta. La meta va a ser 50,000 y el acumulador de ventas, que es el que va a ir acumulando las ventas, el que va a ir informando al usuario cuánto lleva de ventas. Un contador de ventas, si me explico. Ahora vamos a pedir al usuario que digite su nombre. Aquí ya lo dije antes, es por orden, para que haya más orden. Vamos que ingrese el nombre del vendedor, después que lea el nombre del vendedor. Ahora pedimos que escriba esto registro de ventas semanales, esto para que haya como más orden en el sistema, y que escriba esto, meta a alcanzar 50,000, como avisándonos cuál es la meta que hay que alcanzar. Ahora vamos a hacer un ciclo una estructura repetitiva, repetir para ir sumando las semanas, ya que recuerden que el sistema se acaba cuando se alcancen los $50,000. Entonces esto se va a repetir hasta que, bueno, acá
total venta sea igual o mayor a la meta. Porque recuerden que cuando supera la meta de los $50,000, el trabajador va a aplicar para una comisión extra. Pero bueno, devolviéndonos a la estructura. Repetir. ¿Qué va a repetir? Bueno, va a repetir lo siguiente. Pidamos al algoritmo que escriba ingrese las ventas logradas en la semana. Va a ir después leer las ventas semanales que nosotros hayamos hecho. Ahora vamos a ir sumando las ventas de cada semana, el total acumulado, porque nos va a aparecer un mensaje acá diciendo cuánto va a tener el usuario acumulado durante las semanas. Entonces, ¿cómo ves? Ahí sumando esto, va a ser así. Total ventas va a ser igual a total ventas, que es 0, más las ventas semanales. Por ejemplo, las ventas semanales de la primera semana son 2,000. Entonces, 2,000 más 0 va a ser 2,000. Entonces, ahora total ventas va a pasar a ser 2,000. Y ese 2,000 se va a ir sumando al número que nosotros vayamos poniendo, como por ejemplo, segunda semana 5,000, 2,000 más 5,000, 7,000. Y ahora total ventas va a pasar a ser 7,000. Ustedes me entienden. Pero bueno, cuando se alcance la meta o se superen los 50, cuando se alcance la meta de los 50,000 o se supere, el ciclo se detiene, porque eso es lo que nos pide, alcanzar esa meta sí o sí. Bueno, ahora fuera de la estructura ya se alcanzaron los 50,000. Vamos a hacer una estructura condicional doble, verificando, para verificar si la meta se superó y se tiene que dar comisión extra al trabajador. Entonces, si el total de las ventas es mayor a la meta, entonces vamos al algoritmo que escriba el vendedor, el nombre del vendedor que nosotros pusimos, superó la meta total de $50,000. Superó la meta total de $50,000. Excelente trabajo. Aplica para una comisión extra por su excelente trabajo. Pero si no pasa nada de esto, tenemos al algoritmo que escriba el vendedor alcanzó la meta de forma exacta. Trabajo. Pero no aplica una comisión extra por no superar la meta, que esos $50,000. Entonces al final ponemos cuánto es lo que ganó, que son $50,000. Bueno, ese ha sido el segundo código. Ahora lo vamos a ejecutar. A ver, aquí nos explica el problema. Ahora ingrese el nombre del vendedor, pongámosle SAR, no sé, se me ocurre eso. Ventas semanales, meta alcanzar 50,000. Ingresa las ventas logradas en la semana. Voy a poner 40,000 a llegar rápido. Ingresa las ventas logradas. Como ven, es un ciclo repetir y no se va a detener hasta alcanzar 50,000 o superar los 50,000. Voy a poner 10,000.89. Felicidades, superó la meta con un total de $50,089. Buen trabajo, excelente trabajo. Aplica para una comisión extra por su excelente trabajo. Pero ¿qué pasa si ponemos que son 50,000 exactos? A ver, ponemos el nombre, las ventas logradas. Hagámoslo rápido, 50,000 de una vez. Alcanzó la meta de forma exacta. Buen trabajo. No aplica para comisión extra por no superar la meta. El total acumulado fue 50,000. Bueno, vemos que el algoritmo funciona. Ahora vayamos con el tercer algoritmo, tercer pseudocódigo. Bueno, ahora vamos con el tercer pseudocódigo. El tercer pseudocódigo nos habla sobre un jefe de producción que necesita controlar la cantidad de productos defectuosos en una línea de ensamblaje. Entonces, si hay más de 3 lotes seguidos de productos con más de 5 productos defectuosos, el jefe tiene que intervenir. Crea un sistema para administrar esos lotes defectuosos. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Entonces, vamos a definir total lotes, que es la variable que vamos a utilizar para poner el total del lote que nosotros queramos administrar, la variable y
es la variable que nos va a servir para ir sumando y como mostrándonos el sistema el número de lote que vamos administrando. Por ejemplo, lote número 1, lote número 2. La variable defectuosos que nos va a servir para referirnos en la configuración del código a los lotes que están defectuosos. Y por último, rachas malas nos va a servir para hacer un contador para ir sumando las rachas malas, a ver si el jefe tiene que intervenir, como lo leímos anteriormente. Todo esto como números enteros, porque no veo que un lote sea 3,5 lotes, no. Defectuosos no veo que sea real, ¿verdad? Y rachas malas no creo que hayan 3,5 rachas malas, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a pedirle al algoritmo que escriba, ingrese el número total de lotes para revisar hoy, para que nosotros después podamos poner el número de lotes que queramos administrar. Una estructura repetitiva para ir haciendo el control de la evaluación de los lotes, ¿verdad? Entonces, para la variable i, que es la que vamos a utilizar para ir contando los lotes, va a ser igual a 1 hasta el total de lotes que nosotros queramos evaluar. O sea, el ciclo va a ser de cuando i llega a ser igual a el total de lotes. O sea, cuando i, que va a empezar por 1, va a empezar con 1, va a ser igual a 1, llegue a ser igual al número de lotes que nosotros hayamos puesto, ¿verdad? Pues iniciemos esta estructura. Entonces vamos a pedirle al algoritmo que escriba lote número i, que recuerde que va a empezar con 1 hasta llegar al total de lotes que nosotros queramos evaluar, ¿verdad? Esto nos va a servir para ir contando los lotes que vayamos evaluando. Entonces vamos a pedirle al algoritmo que escriba cuántos productos defectuosos se encontraron, para ir contando ya las rachas. Ahora vamos a pedir al algoritmo que lea cuántos productos defectuosos tiene este lote con la variable defectuosos que nos va a servir como referencia para colocar los productos defectuosos que nosotros tenemos en un lote. Ahora vamos a agregar una estructura condicional simple para revisar el lote actual, los lotes. Entonces, si los productos defectuosos, si un lote tiene más de 5 productos defectuosos, entonces pedimos a el algoritmo que sume un lote a la racha de lotes defectuosos, de lotes malos, a una racha mala. Bueno, si las rachas malas, si la racha mala supera los 3 lotes, o sea, si hay más de 3 lotes que tienen más de 5 productos defectuosos, entonces le vamos a pedir al sistema que escriba hubo tales rachas malas. Por ejemplo, 4 rachas malas de lotes seguidos con más de 5 defectos. El supervisor debe intervenir de inmediato para ver qué está pasando. Pero si no hemos llegado a las 3 rachas malas, solo va a, si llevamos por ejemplo una racha mala, el algoritmo solo nos va a saltar una advertencia que va a decir lotes con errores, racha tal, y nos va a decir la racha de lotes con más de 5 productos defectuosos que va. Ahora, si no pasa nada de esto, vamos a pedirle al algoritmo que escriba lote aceptable y bajo control, y la racha se va a reiniciar cuando, por ejemplo, el primer lote tuvo más de 5 productos defectuosos, pero el segundo no tuvo más de 5 productos defectuosos. Entonces, como nos decía el problema, si hay más de 3 lotes con más de 5 productos defectuosos, si hay más de 3 lotes seguidos, el jefe debe intervenir. Pero como el primero fue defectuoso, el primero tuvo más de 5 productos defectuosos, pero el segundo no tuvo más de 5, entonces la racha se va a reiniciar.
porque la racha es cuando los lotes son seguidos. Pero bueno, aquí va a acabar la estructura repetitiva hasta que la variable i llegue a ser igual a los lotes que nosotros podamos evaluar. Cuando ya terminamos de evaluar todos los lotes que hayamos pedido, tenemos el algoritmo que escriba un mensaje final que diga inspección de jornada finalizada. Pero bueno, vamos ahora a iniciar este pseudocódigo a ver cómo nos fue. Vamos a ver, ingrese el número de lotes a realizar hoy. Pongamos 5. Hagamos primero el caso que dijimos que se reinicia el contador. Vamos a ver, digamos que el primer lote tiene 6 defectuosos. La racha se va a ir aumentando, ¿verdad? Pero digamos que el segundo tiene 3, no tiene más de 5. La racha se reinicia, ¿vieron? La racha se va a reiniciar porque solo si hay 3 lotes con más de 5 productos seguidos, va a aumentar la racha. Vamos a ir aumentando la racha ahora, a ver qué pasa. 6, 6. Como ven, la racha va aumentando y si llega a 3, va a pasar lo siguiente. Hubo 3 lotes seguidos con más de 5 defectos. El supervisor debe intervenir de inmediato para ver qué está pasando. Pues bueno, vamos ahora con el cuarto código, el penúltimo pseudocódigo que tenemos el día de hoy para explicar. El cuarto pseudocódigo trata sobre que el área de logística necesita calcular el combustible total consumido por un grupo de camiones en la última semana, ¿verdad? Por una flota de camiones. Entonces, si en un día un camión consume más de 300 litros de combustible, tiene que ir a revisión, ¿verdad? Ayuda al área de logística para un sistema administrativo. Entonces, empezamos definiendo las variables. Vamos a definir la variable num camiones y días como entero. Num camiones nos va a servir para poner el número de camiones que queramos evaluar. Camiones nos va a servir para ir contando en el algoritmo qué número de camión vamos evaluando, o sea, si va a ser el camión número 1, número 2 o número 3. Y la variable días nos va a servir para mostrar en el algoritmo por qué día de la semana estamos yendo. Está ese camión yendo, ¿verdad? Esas variables van a ser definidas como enteros. Vamos a definir después consumo día como real y consumo total también como número real. El consumo día nos va a servir para nosotros poder poner cuánto consumió un camión en algún día que nosotros vayamos a poner. El consumo total nos va a servir para ir sumando y mostrar un mensaje en el algoritmo diciéndonos cuánto vamos a ir llevando de combustible total gastado en la semana al finalizar la semana. Estas variables van a definirse como números reales. Y por último vamos a definir la variable necesita revisión como lógica, porque esta variable nos va a servir como una señal, o esta variable va a señalar si es verdadero o falso en la configuración del algoritmo, dependiendo si supera los 300 litros, si tiene que ir a revisión, si es verdadero que tiene que ir a revisión o es falso. Empezamos inicializando un contador para ir contando el consumo total que vayan consumiendo los camiones, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la variable consumo total para que vaya contando el consumo para después mostrarnos al final de cada semana el consumo total. A iniciar en cero, ¿verdad? Porque el camión empieza a trabajar y no ha gastado ninguna gota de combustible, ¿verdad? Es obvio. Pero bueno, después pedimos al usuario que digite la cantidad de camiones en la flota. Entonces, pedimos al algoritmo que escriba, ingrese la cantidad de camiones en la flota y después va a leer la cantidad de camiones que nosotros pongamos que hay en esa flota. Pero bueno, ahora vamos a usar una estructura repetitiva para evaluar cada camión. Entonces, para camiones va a ser igual a 1 hasta num camiones a ser. Eso quiere decir, o sea, la estructura se va a repetir hasta
camiones, que es la variable que va a ir contando los camiones que vayamos evaluando. Cuando esta variable llegue a el número de camiones que nosotros hayamos puesto, por ejemplo 5, cuando llegue a 5 se va a detener ese ciclo. Entonces primero vamos a ir mostrando en el algoritmo qué camión estamos evaluando. Pues vamos a escribir evaluando camión número y ponemos el camión que va a estar evaluando camiones. Ahora vamos a empezar asumiendo que el camión está bien, ¿verdad? Pues necesita revisión, va a ser falso por ahora. Vamos a agregar, hacer una estructura repetitiva para anidada para ir sumando el consumo de combustibles en los 7 días. Entonces, para días va a ser igual a 1 hasta 7 a 0. O sea, esta estructura va a servir así. Va a ir contando los días que va el camión a trabajar en esa semana, ¿verdad? Porque es una semana. Entonces, cuando la variable días llegue de 1 hasta 7, llegue hasta 7 días, este ciclo va a tener, si ya no va a trabajar, ¿verdad? Entonces, en este ciclo vamos a escribir ingrese el consumo del día. Ingrese consumo del día, día 1, día 2, día 3 en litros. Y después vamos a pedir al algoritmo que lea el consumo que consumió ese camión ese día. Ahora vamos a ir acumulando el consumo total del camión por día, ¿verdad? Entonces, para ir aumentando el consumo por día, vamos a ir vamos a hacer esta suma, ¿verdad? Esta operación aritmética. Entonces, el consumo total va a ser igual al consumo total más consumo del día. Digamos, consumo total siempre va a empezar con 0, ¿verdad? El consumo del día va a ser el consumo que nosotros creamos que el camión consumió. Si digamos, en el algoritmo ponemos 200, ¿verdad? Ese 200 se va a sumar al consumo total. Pero consumo total es 0. Entonces, consumo total aquí va a pasar a ser 200. Ahora, este 200, que es consumo total, que fue antes pero ahora pasó a ser consumo total, va a sumar el otro día que nosotros pongamos que el camión que el camión consumió combustible. Entonces, este 200 se va a sumar más, por ejemplo, 300 litros consumidos en el tercer día, el segundo día, entonces va a sumar 200 más 300, así de sencillo. Y por último, a este ciclo vamos a agregar una estructura condicional simple para verificar si el camión consumió un exceso de combustible en los días. Entonces, si el consumo del día supera los 300, es mayor a 300, entonces la señal que dijimos antes, que es que necesita revisión para señalar si es verdadero o falso, va a ser verdadero, que está superando estos 300 litros de combustible. Ahora este ciclo termina cuando pasan los 7 días y al final vamos a escribir los resultados cuando termina la semana. Entonces vamos a pedir al algoritmo que escriba el consumo total de la semana fue tal litros. Recuerde que el consumo se va a ir sumando cada día. Ahora, por último, para este ciclo, para el principal, vamos a agregar una estructura condicional simple. Entonces, doble, perdón. Entonces, si el camión necesita revisión y es verdadero, entonces mostramos el siguiente mensaje que es, le pedimos al algoritmo que muestre el siguiente mensaje que es estado igual a enviar a revisión, que superó los 300 litros de combustible en un día de estos, ¿verdad? Pero si no pasa esto, si no superamos los 300 litros de combustible en un día de la semana, le ponemos al final del ciclo que el funcionamiento del camión es normal. Aquí termina el ciclo y aquí terminaría el algoritmo con un mensaje final mostrándonos que el reporte ha finalizado. Bueno, ahora vamos a proceder a ejecutar este pseudocódigo para ver cómo es que funciona. A ver, ingrese la cantidad de camiones en la flota. Pongamos que hay 5.
Evaluando camión número 1. Ok, ingrese el consumo del día número 1. Digamos que este día un camión consumió 200. Perdón, ahí agregué un más por accidente. Consumió 200. Ingrese el consumo del día 2. Consumió 300. Otros 300 en el día 3. Ahora digamos en el caso que ahora consumió más de 300 litros en el día. Pongamos 400. Y por último pongamos 200.30 litros. En el sexto día, digamos que consumió 300. Y en el séptimo 200. Nos va a mostrar que el consumo total de la semana fue 1900.3 litros. Estado, enviar a revisión, porque superó justo en el día 4 de los 300 litros de combustible. Ahora vamos a evaluar el camión número 2. Sé que estamos evaluando otro camión, entonces vamos por el camión número 2. Digamos que este está normal, que este funciona normal. 300, 200, 200, 100, 200, 100 y 200. Ok, el consumo total de la semana fue 36.600.3 litros. Estado funcionamiento normal porque en ningún día de la semana superó los 300 litros de combustible. Camión número 3, digamos que está normal. Digamos que está normal. En un día no salió, digamos. Funcionamiento normal. Y el camión número 4, hagamos lo que superó los 400 litros en todo. Digamos que superó los 300 litros en todos los días. Otro 500, otro 800, otro 600, otro 400, otro 780, digamos. Entonces, el consumo total de la semana fue 9.210.3 litros. Estado, enviar a revisión, superó los 300 litros de combustible en un día de estos. O sea, esto nos lo muestra porque normalmente yo puse este pseudocódigo para que solo en un día pongamos que superó 300 litros, pero como en este caso pusimos que fue en todos los días, esto no cambia porque igual superó los 300 litros en alguno de esos días, entonces igualmente se va a ir a revisión el camión. Pero bueno, este fue el penúltimo pseudocódigo. Ahora vamos por el último pseudocódigo. Bueno, este pseudocódigo nos habla de que el área de finanzas se desea calcular el saldo mensual acumulado en cada cuenta de los clientes, ¿verdad? Entonces, si su saldo es negativo, en cualquier momento del mes, la empresa va a aplicarle un recargo a esa cuenta del cliente. Ayuda al área de finanzas con un sistema de cálculo. Bueno, como siempre, vamos a empezar definiendo variables. Vamos a definir la variable semana y total semanas como en semana nos va a servir para hacer un contador de semanas que va a ir sumando semana, semana, semana y nos va a ir mostrando cuántas semanas es que llevamos. Si llevamos semana 1, semana 2 o semana 3. Y vamos a utilizar esta variable de total semanas como un límite de semanas, como diciendo el total de semanas que tenemos que, o el total de semanas que le decimos al algoritmo que va a este sistema va a evaluar las cuentas, ¿verdad? Entonces, como dije antes, ahora vamos a definir el saldo actual, el movimiento, el recargo como real. Saldo actual vamos a utilizar esta variable para ir contando en el algoritmo cuántos saldo es que llevamos actualmente. Por ejemplo, día 1, 2.000, 3.000 dólares. Entonces ahí va a aparecer que llevamos 3.000 dólares en la semana 1 y así. Después vamos a definir movimiento. ¿Por qué? Movimiento porque puede ser que en algún día yo quiera o depositar dinero o sacar dinero, ¿verdad? Y recargo para
el recargo que va a hacer al final de mes, como dijimos antes, que la empresa el banco va a hacer un recargo a las personas que en su cuenta tengan números negativos. Por último, vamos a definir V negativo como lógico. Este V negativo nos va a servir para señalar si es cierto o si es falso que la cuenta tiene números negativos en su cuenta de dinero, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a inicializar un número de semanas totales, que es las que vamos a evaluar, las que vamos a decirle al algoritmo que se va a detener en ese momento. Y también vamos a inicializar un contador de semanas, ¿verdad? Para que se vayan contando las semanas. Ahora vamos a inicializar las variables. La variable 1 negativo para señalar si es cierto o si es falso que hay números negativos en la cuenta. Y por último, inicializamos el recargo que habría que hacerle a las personas por si acaso llegan a tener números negativos en su cuenta. Que en este caso voy a poner $5,000. Ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese. Vamos a avisarle al usuario qué es lo que va a pasar en ese algoritmo, que vamos a evaluar. Entonces, vamos a pedirle al algoritmo que escriba cálculo de saldo mensual. Y después vamos a pedirle al usuario que ingrese el saldo inicial de la cuenta de esa persona. Entonces, aquí leer saldo actual para que nosotros podamos poner en el algoritmo el saldo que va a tener esa persona. Ahora vamos a ejecutar una estructura repetitiva mientras para iterar sobre las semanas del mes, ¿verdad? Entonces, mientras la semana sea menor o igual a menor a total semanas hasta ser igual a total semanas, el ciclo va a parar. O sea, mientras las semanas sean menores a total semanas, el ciclo va a seguir. Pero si son hasta que lleguen a ser iguales, va a parar este ciclo. Entonces, vamos a ir contando las semanas. Entonces, para eso vamos a pedir al algoritmo que escriba semana tal, 2 puntos. Semana de esta semana que va a ir sumándose hasta llegar a semanas que nosotros pedimos al algoritmo hasta que se detenga, que son 4 semanas. Ahora, vamos a pedir al algoritmo que escriba, ingrese el movimiento de la semana, o sea, vamos a pedir al usuario que ingrese el movimiento que va a hacer o depositar plata, que va a ser poniendo un número negativo, un número positivo, perdón, y después va a hacer un retiro de dinero que va a ser poniendo un número negativo. Aquí lo vamos a poner después, leer movimiento. Ahora después vamos a ir actualizando el saldo acumulado para al final del algoritmo mostrar cuánto fue el total del saldo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es esta operación aritmética que va a ser saldo va a ser igual a saldo actual más movimiento. Que esto se va a ir sumando gradualmente, porque recordemos, esta operación sirve así. Saldo actual es 0 al principio y movimiento va a ser lo que nosotros pongamos. Por ejemplo, depositamos 5,000 colones. Vamos a sumar eso más el saldo actual. Entonces el saldo actual va a ser 5,000 colones. Pero si queremos restar, va a dar igual. Si queremos restar, vamos a restar entonces ese saldo actual que tenemos menos el movimiento. Entonces lo que vale el saldo ahora se va a restar ese movimiento, así sucesivamente hasta llegar a los 4 días de la semana. Bueno, ahora vamos a hacer una estructura condicional si si simple para verificar si hay saldo negativo, ¿verdad? Por si hay que hacer un recargo. Entonces, si el saldo actual es menor a 0, entonces le pedimos al algoritmo que escriba alerta, saldo negativo detectado, saldo actual, taca, digamos que es menos 100,000 colones. Pues aquí lo va a poner. Esto va a pasar si la señal que dijimos que hubo negativo es verdadera.
Al final, después mostramos un mensaje al finalizar la evaluación del saldo de una semana, ¿verdad? Ya semana 4, al final de esa semana se va a mostrar este mensaje que va a decir saldo al finalizar la semana es de tal. Y por último, vamos a ir incrementando el contador de semanas para que se vayan contando las semanas. Esto es como decirle al algoritmo que ya terminé de evaluar la primera semana, ahora volvamos a evaluar otra semana hasta que la semana, esta variable sea igual a total semanas. Ahí después cuando llega a ser 4, la semana llega a ser 4, entonces el algoritmo este ciclo se va a acabar. Ahora después por último vamos a aplicar, si es necesario, un recargo final. Entonces para esto vamos a utilizar una estructura condicional doble para hacer este recargo si es necesario. Entonces, si O negativo es verdadero, o sea, si la señal que nosotros pusimos al algoritmo es verdadera, entonces vamos a pedir al algoritmo que escriba se ha aplicado un recargo de tal, que acá tenemos el recargo que va a ser de $5,000 por saldo insuficiente en el mes, durante el mes o en la cuenta, ¿verdad? Entonces, para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el saldo actual, que va a ser negativo si pasa esto, va a sumarse con el recargo que van a hacer, que va a ser 5,000. Entonces, pues, ejemplo, si el saldo actual que tengo es de menos $1,000, esos menos $1,000 se van a sumar con el recargo que va a ser de $5,000. Entonces, al final nuestra cuenta con ese recargo va a tener $4,000 porque el banco nos ayuda ahí. Pero si no pasa todo esto, si la cuenta tiene números positivos y no tiene números negativos, entonces el algoritmo va a saltar este mensaje que dice cuenta saludable, no se generaron recargos este mes. Y al final del algoritmo vamos a mostrar cuánto saldo total se ha acumulado durante el mes en la cuenta. Sumando esto de acá, ¿verdad? El recargo sí hay saldo negativo. Pues mostramos cuánto saldo total hay. Para esto pedimos al algoritmo que escriba lo siguiente: saldo final acumulado tales dólares. Pero bueno, este sería el último pseudocódigo. Ahora lo vamos a ejecutar a ver si sirve. ¿Qué va a servir? Bueno, ingresa el saldo inicial. Digamos que inicio con $10,000. Un montón. Ahora que ingrese el movimiento de la semana, digamos que le resto $8,000. Ahora nos quedan $2,000. Ahora que le resto $1,000. Ahora nos quedan $1,000. Vamos por la semana 3. Ahora voy a recargar $1,000. Nos quedan $2,000. Ahora vamos a poner el caso de que tenemos números negativos en la cuenta. Voy a sacar $3,000. A ver qué pasa. Como ven, nos quedamos a números negativos. Pero el banco aplica un recargo si nos quedamos a números negativos, ¿verdad? Nos da $5,000. Saldo insuficiente. Entonces este menos 1,000 va a sumarse con 5,000, al final quedándonos $4,000. Ahora vamos a hacer el caso de que no pasa nada, que la cuenta está bien. Empezamos igual por $1,000. Digamos que retiro 3,000. La siguiente semana retiro 2,000. La siguiente semana sumo 4,000. Y por último, en la semana 4 retiro 6,000. Como ven, la cuenta al finalizar esas últimas semanas se quedó en 3,000, no quedó en números negativos, ¿verdad? Entonces la cuenta va a ser saludable. Entonces al final
o la cuenta quedó en números positivos, vamos a decirle al banco que ponga cuenta saludable, no se generaron recargos de este mes, perdón, saldo final acumulado $3,000. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Yo soy Ignacio y todavía. Buenas noches.